La Asociación Jesús de la Merced presenta su programa cuaresmal Patrón Jurado, un espacio dedicado a enaltecer, fomentar e incrementar la historia y devoción de Jesús de la Merced en Guatemala y el mundo entero. Que así siga siendo Señor de la Merced. Bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos a su revista radial Patrón Jurado. Estamos a viernes 17 de marzo en un programa muy especial, un programa en vivo. Así que sin más ni más, en nombre de Carlos Leal en Controles, nuestro invitado, que ya lo ven por acá, Walter Gutiérrez, y un servidor, Eduardo Figueroa, reciban ustedes la mejor de las tardes. Vamos a ir con el archivo mercedario. Datos, historia y curiosidades en torno a nuestras consagradas imágenes forman parte del Archivo Mercedario. San Juan y Santa María Magdalena tienen también sus propias características, iconografía, etc. Por ejemplo, el San Juan original se quemó en el incendio de 1986, por lo que un ángel que salía en las procesiones y que Clarita Soto colocaba en las alegorías de Viernes Santo, obra de don Huberto Solís, es quien ahora acompaña a los cortejos. El maestro Ramiro Irungaray tuvo a bien realizar la adaptación para que sus manos fueran acordes a su representación, así como el encarnado, como la barba y la cabellera tallada. Sin embargo, el San Juan original ahora está restaurado y forma parte de las decoraciones sacras de los altares de Cuaresma y Semana Santa de la Merced. En el caso de María Magdalena, es de las pocas imágenes que representan a Magdalena, quienes han lucido cabelleras rubias durante procesiones de Semana Santa, tanto para martes como para Viernes Santo. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuchemos el mensaje catequético del día y caminemos juntos al encuentro de la palabra. Saludos amigos y amigas. Soy el Padre Manuel Cubías de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. El día de hoy conversaremos sobre el Evangelio de Marcos en el capítulo 12, del verso 28 al 34. Para Jesús, el mandamiento del amor no es una norma moral. En este texto, el escriba se hace la pregunta. Es una pregunta técnica. Es una pregunta sobre qué es lo fundamental. Pero Jesús no responde técnicamente. Jesús le cita al libro del Éxodo en el capítulo 6. Y su respuesta comienza citando el escucha a Israel. Esta expresión es una expresión de revelación. Dios se nos revela quién es. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar que Dios es la única razón de nuestra existencia. Y en esa existencia hay tres elementos fundamentales. El primero, el amor a Dios reflejado en el prójimo. El segundo, el deber de hacer el bien a los demás. Y el tercero, quizá el de abstenernos de hacer el mal a toda persona que nos rodea. El amor de Dios entonces tiene un carácter social, un carácter que se refleja en la sociedad de la que somos parte. Por eso, el escriba descubre el verdadero rostro de Dios. Ese Dios que nos ama, ese Dios que nos invita a escuchar y ese Dios que nos invita a reflejar nuestras acciones de bien en la comunidad, en la sociedad de la que somos parte. Por lo tanto, dejémonos sorprender por esta novedad de Jesucristo en esta Cuaresma. Dejémonos sorprender por su invitación a conversión, a amar y a dar nuestra vida por el bien de todos. Bendiciones
y nos vemos en la próxima. Adentrémonos al corazón mercedario y conozcamos juntos una historia inolvidable. Acomódese y prepárese, porque hoy hablaremos de... Y hoy en Hablemos de estaremos conversando con Walter Gutiérrez, historiador e historiador del arte y catedrático titular de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Walter, te tuvimos esta semana y hoy cerramos con broche de oro para hablar de altares de Cuaresma. Bueno, gracias Eduardo, gracias también a todos los que están siempre atentos a la revista radial Patrón Jurado. Para mí es un gusto abrir semana, cerrar semana en esta Cuaresma 2023 y pues aquí estamos siempre dispuestos a platicar de este inmenso, pero inmenso tesoro que la Merced y que Jesús de la Merced tienen en la historia, en la devoción y en el arte de Guatemala. Batters, estamos acostumbrados a ver altares de Cuaresma, pero ¿cuándo empiezan los altares de Cuaresma en Guatemala? Bueno, déjame decirte que la primera noticia que tenemos no es un altar de Cuaresma como tal, sino un altar que se hace en la iglesia de Belén en principios del siglo XVIII. Y es muy interesante porque en ese altar que se describe en el registro de la ceremonia ya aparecen todos los elementos que nosotros conocemos tradicionalmente en nuestros altares, que después son nuestros altares de Cuaresma. Por eso lo traigo a colación. Ya hay cortinas, flores, velas, ángeles, y eso quiere decir que nuestra tradición de hacer estas manifestaciones de devoción en las iglesias o en nuestras casas hunde sus raíces desde el siglo XVIII en este país. Y es que eso es lo que te quería preguntar, ¿cuáles eran esos materiales que se usaban en estos primeros altares de Cuaresma y cuáles eran las referencias que se tomaban como para crear las escenas? Bueno, fíjate que aquí tendríamos que tener en cuenta que estos que acabo de mencionar son altares que tienen que ver con el barroco. Esa exuberancia de cortinas, esa exuberancia de ángeles, alternándose con candelas que le dan esa, voy a decir, esa aura de misticismo, pero también de brillo. Esa tiene que ver con el barroco. Y después, que son los altares que más recordamos en la estética de Jesús de la Merced, la influencia es directa del teatro. Entonces ahí vamos a cambiar los materiales y vamos a cambiar los elementos. Y nos vamos a inclinar por hacer telones que van a formar tiempos, diríamos planos, más bien dicho, que nos van a recordar directamente las tramoyas y los escenarios del teatro. Okay. Y eso es ya el siglo XIX. Y lo interesante acá es que es una relación que hay directamente entre el Teatro Colón y la Merced. Y de aquí se desprende una cosa interesante, porque si bien es cierto, desaparecen en la Nueva Guatemala de la Asunción y desaparecen en la Merced a mediados de siglo, cuando Monseñor Roselio Arellano los suspende porque son muy teatrales, desaparecen de acá, pero se salvan en la antigua Guatemala. Hoy les decimos telón antigüeño. Ajá, de ahí viene. Pero en realidad era telón mercedario. Ajá. Entonces, esto es muy interesante porque si bien es cierto, se perdió con nosotros, se quedó vivo en la antigua Guatemala. Y yo invitaría a todos a que vayan ahí a las redes sociales y vean el telón de la velación de segundo viernes en Santa Inés del Monte Pulciano, porque es el mejor que yo he visto en esta temporada y que rescata completamente esos elementos de los... Exacto. Walter, en el libro Follas del Nazareno y en otra revista que se hizo, veíamos, por ejemplo, el altar monumental que es atribuido a Alfredo Monge, que pues todavía se conservan algunos de esos jarrones de porcelana francesa, y a principios del siglo XX ya vemos una reproducción de la Puerta de Jerusalén en uno de los altares del Lunes Santo de la Merced, y también ese camino de Jesús en el Calvario, que pues se reconoce en el verdugo de las Escrituras del patrimonio del Templo de San Francisco. Pero ¿qué podemos hablar de estos tres altares que son tal vez los que hemos tenido más a la vista de altares de Cuaresma de la Merced? Claro, es una recuperación fotográfica maravillosa la que pudimos hacer en el libro. A mí me impacta el de Alfredo Monge. Sí, es increíble. Y ahí tenemos las dos, si te das cuenta, y también todos los que nos están escuchando, ahí tenemos 3 ejemplos que reúnen las dos corrientes de altares. La corriente barroca, ¿verdad? Con esas cortinas y esas candelas, esa custodia, por ejemplo, que también es muy famoso ese altar, que nos habla de los altares barrocos. Pero la Puerta de Jerusalén nos habla de los altares teatrales. Es decir, todavía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la Merced estaban conviviendo los dos tipos de altar, ¿no? Entonces,
Eso quiere decir que estaba muy viva la comunidad, muy viva también este sentido de la velación, y nos permitía realizar este tipo de escenas, estas variantes de escenas. Hay uno muy bonito donde hay muchos ángeles que van tocando instrumentos alrededor de Jesús. Que de ese se reproduce uno hace poco, ¿no? Exactamente, que tiene que ver justamente con la idea de que en la Merced está el patrón de los músicos, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. ¿No? Entonces, música, altar también están de la mano, y no podría yo dejar de mencionar una cosa interesante. Para la procesión de la reseña participaba Benedicto Sáenz, que es uno de los grandes maestros, de los primeros que se fueron a formar en Europa en el siglo XIX, y que participa en la reseña, ¿verdad? Lo traigo a colación porque música y altar se complementan. Ya. Walter, antes de irnos a la pausa musical, en estos primeros altares ya vemos a un Jesús con otra cruz, una túnica un poco lisa. Ya desde ahí empezaba esa mecánica de un cambio de la vestidura tradicional, podríamos decir. Sí, totalmente. Y esto es muy, muy interesante, Eduardo, porque esto lo ha estudiado más Fernando Urquizú, el doctor, que también fue maestro mío, porque él ve las primeras influencias del cine. Porque uno pensaría que el cine empieza a influir directamente en la estética de las procesiones hasta Ben-Hur, por ejemplo, o Quo Vadis, ya décadas de 40, 50. No. Hay películas que empiezan a llegar a Guatemala en los 20, las películas francesas de la Pasión, donde justamente Jesús se ve así. Con túnica lisa. Exactamente. Y entonces es muy interesante que sea Jesús de la Merced, y por ahí también hay que destacar el papel de Jesús de la Parroquia en ese cambio de estética, que no cambia para las calles, pero sí cambia para el interior. Para los altares. Bueno, en su segmento Que Dios se lo pague, vamos a escuchar una marcha que fuera estrenada el 15 de abril de 1927, y según se puede constatar en el periódico El Imparcial, en la página 9 de la edición del 13 de abril, ese año fueron estrenadas varias marchas: El Nazareno de Salvador Abularach, ¿Por qué me desamparaste?, de Fabián Rojo, y Crucifixus de Alfonso de Peralta. Pero ese día también se estrena la marcha que escucharemos en su segmento Que Dios se lo pague, de Alberto Velázquez Collado. Los invito a que me acompañen en este viernes 17 a escuchar Cruz Pesada.
Continuamos con más en su revista radial Patrón Jurado. Se quedan de fondo con Cruz Pesada de Alberto Velázquez Collado. Walter, estamos hablando acerca de los altares de Cuaresma. ¿Qué te parece si platicamos de los altares de la última década? Yo recuerdo los del 2017, que fueron dos. Que te recuerdas que el primero estaba San Pedro Nolasco y estaba San Ignacio de Loyola. Y después se cambia por la escena de la octava estación, donde está Jesús llevando la cruz. Pero ¿qué podemos hablar de los altares de Cuaresma de la última década? Bueno, yo creo que acá tendríamos que partir de que durante el periodo que el padre Orlando estuvo en la iglesia, se quiso hacer o recuperar algunas expresiones que tenían que ver justamente con el pasado y obviamente con su revalorización. Entonces, a partir de eso tenemos, por ejemplo, el altar que antecedió a la consagración de la Virgen de Dolores, que fue montado justamente en el altar de Jesús Nazareno y que incorporó a la Virgen de Dolores, a Jesús Nazareno, pero también al Santísimo Sacramento. Ese es el que tenía el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? No. Este estaba en el altar de ya. Virgen, ¿verdad? Que fue encargado al maestro Eric Blanco, igual que el de San Ignacio. El de San Ignacio. Y San Pedro Nolasco, para después ya montar el otro que... No, el que yo te digo es 2015. Sí, este es el del 2015. Ajá. ¿Verdad? El de la consagración. El 2016 es el que tiene el Sagrado Corazón, que Jesús lucía túnica roja. Exactamente, que se le colocó la túnica roja que se traspasó en el año 2002, si no estoy mal. Y estos altares creo que van en línea de lo que nos comentabas en la primera parte, de que tratan de rescatar eso que se tenía antes. Ángeles tocando instrumentos, una buena cantidad de velas, flores y demás. Sí, porque, por ejemplo, te voy a poner el del telón grandote que se hizo representando a Jesús camino al Calvario y que se encontraba con su madre. Ese justamente evocaba, de alguna manera, el de la Puerta de Jerusalén, que es el de tipo tramoya, el de tipo escenario, que, vuelvo a insistir, está ligado al Teatro Colón y después salido hacia la Merced. Lo que pasa es que había que implementar algunas cuestiones que ya no se podían hacer. Por ejemplo, los telones pintados a mano, que en este caso pues no se tienen aquí en la ciudad, y que de alguna manera estaban un poco cortos de tiempo, y entonces se hace una impresión, pero se acondiciona una construcción grande de tipo clásico para complementar todo el trabajo. Yo creo que la gente se impactó muchísimo esa vez porque Jesús estaba de sencillo, ¿verdad? Ajá. No, y con la cruz rústica y una corona de espinas sencilla, no como se les suele ver en los cortejos procesional. Ahora bien, habría que destacar también una cuestión que a mí me parece muy valiosa. El hecho de que los altares cuaresmales, porque nosotros tenemos altar cuaresmal en la mente y pensamos inmediatamente en los grandes altares de telones. Por la referencia antigua. Por la referencia antigüeña que es mercedaria. Ajá. Pero hay una cuestión que a mí me parece muy bonita de recordar, que es el hecho de haber colocado el altar de Jesús de la Merced en la puerta el día
miércoles de ceniza, ¿verdad? Y colocar... Cuando Jesús estaba de túnica azul. Con la túnica azul, y que la reflexión era que Él es la puerta para avanzar en este camino de la Cuaresma. Y las personas se sorprendían. Obviamente a algunas personas les costó mucho comprenderlo y pudieron haber en ese momento criticado ese espacio acondicionado, pero creo que conforme fue pasando las horas y fue pasando el tiempo, la gente comprendió que eso era justamente abrir la iglesia en ese tiempo de Cuaresma con Jesús a la cabeza, para que ellos pudieran hacer el recorrido hacia el altar mayor, hacia encontrarse con la Eucaristía. Entonces, creo que lo que tendríamos que pensar es la actualización, la reconformación de estos altares que pues siguen vivos en la Merced. Y yo le sumaría a ese año que mencionas, donde Jesús viste túnica azul y está abajo del coro alto, que también forma parte del altar cuaresmal el Cristo de la agonía, que digamos empieza a tener protagonismo cuando ya sale como un paso dentro de Viernes Santo, pero en ese año es parte del altar cuaresmal. Así es, y en ese sentido, por ejemplo, vuelvo a mencionar al maestro Eric Blanco con ese Precioso altar que le hizo a Jesús de la agonía, pero también a la Dolorosa, y coloca a la Dolorosa sentada en el Monte Calvario, creando una escena pues que evidentemente evoca ese pasado mercedario. Quisiera yo todavía agregar en este recorrido que estamos haciendo, que no es un altar cuaresmal, sino es el altar para Jesús sacramentado, destacar esos conjuntos que se hicieron también entre el 2014, si no estoy mal, y el 2018. Walter, ya para ir cerrando, por la pandemia los altares se volvieron un mecanismo de contacto, porque no habían cortejos procesionales. Como historiador, ¿qué ves a futuro con los altares y este tipo de actividades? Porque si bien, digamos, se han retomado ahora, sí vemos de que los altares empiezan a cobrar vida otra vez post pandemia. Sí, yo creo que el altar tiene la facultad que a pesar de que cambia mucho de forma, no pierde el sentido que tiene de transmitir ese sentido de profunda espiritualidad a los fieles. La gente va a buscar durante toda la Cuaresma a Jesús, a la Virgen, en sus altares, porque esos altares lo envuelven, y eso creo que lejos de estarse perdiendo, se fortalece más, y en la Merced y en todas las iglesias de la zona 1 son parte fundamental de ese paisaje, ¿verdad?, del cucurucho en la temporada. Nos vamos a quedar con el compromiso de publicar fotos de los altares que estuvimos conversando con Walter, para que ustedes los puedan ver. Walter, ya para terminar, primero agradecerte el haber aceptado la invitación de platicar de altares de Cuaresma, y creo que nos queda ese aprendizaje, uno, de que los altares empiezan en la Merced, con ese lineamiento entre el Teatro Colón y la Merced, cómo han ido evolucionando y cómo pues ahora tienen ese relanzamiento post pandemia y sirven al final de ese contacto. Y lo veíamos con el altar cuaresmal de este año en la Merced, donde Jesús luce una túnica que hacía muchos años no lucía, está acompañado de San Juan, Magdalena, la Virgen. Es decir, no son solo un altar, como decís, sino es ese camino que nos lleva hacia Jesús Eucaristía. Sí, insisto, ¿verdad? Creo que es la oportunidad que los fieles tienen de estar más cerca, de sentirse acogidos en el templo y de hacer ese recorrido rumbo a la Semana Mayor. Bueno, han estado ustedes en sintonía de su revista radial Patrón Jurado en este viernes 17. Cada vez estamos más cerca de la Semana Mayor. Quiero agradecerles en nombre de Carlos Leal en controles y este servidor Eduardo Figueroa la sintonía a su programa. Los esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Que tengan ustedes la mejor de las tardes, pero sobre todo que pasen un excelente fin de semana. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Él es Jesús de la Merced, el mero mero, el patrón, el de cada martes y Viernes Santo, el de las abuelitas, el de ayer, hoy y siempre. La Asociación Jesús de la Merced agradece su sintonía a esta revista radial, esperando contar con su audiencia en nuestra próxima edición.
Somos guardianes y protectores de la tradición. Somos la merced para la mayor gloria de Dios.